día nos acompaña el doctor Alonso Encarnación Ramírez, abogado de Secretaría General del JNE, porque con él vamos a tratar el tema de las funciones que cumple el órgano electoral central en las elecciones internas de cada partido político. De ese tema vamos a hablar con él. Muy buenos días, doctor Alonso. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar de ese tema que, bueno, según el reglamento electoral vigente, cada organización política debe contar con un órgano electoral central. Y para empezar, de manera introductoria para nuestros televidentes, ¿cuál es la función, cuáles son las facultades que ellos cumplen en este proceso tan importante que ya se aproxima en mayo? Sí, bien. Recordemos en primer lugar que las organizaciones políticas son o constituyen personas jurídicas de derecho privado. En ese sentido, constituyen sus reglamentos, sus normas generales y también normas especiales, como el estatuto, reglamentos de elecciones internas o reglamento electoral, dependiendo de cada organización política. En ese sentido, se erigen o la ley de organizaciones políticas impone ciertas normas que deben cumplir estas organizaciones políticas. Dentro de ellas está la elección de un órgano electoral central. Este órgano electoral central lo que va a hacer al interior de cada organización política es organizar las elecciones internas que se llevan a cabo dentro de cada organización. ¿Qué tipo de elecciones internas? Las elecciones internas que lleva a cabo cada organización política pueden ser para elegir cargos directivos de la propia organización política, pero también son para elegir a los candidatos que se van a presentar o van a postularse en un eventual proceso electoral. En ese sentido, la función principal de estos órganos electorales centrales es organizar cada una de estas elecciones internas, pero además resuelven las controversias que se originen en el desarrollo de estas, de las propias elecciones internas. Doctor, la norma señala que el órgano electoral central debe estar conformado por 3 titulares, 3 suplentes. Entonces, hablemos de los requisitos que deben cumplir para asumir esos cargos. Claro, el principal requisito que le impone la ley a estos órganos electorales centrales es primero que sean autónomos, es decir, sean independientes de los demás órganos internos de la organización política, independientes de forma administrativa, política, es el ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a resolver estos órganos electorales centrales debe ser objetivo, sin ningún tipo de injerencia política o administrativa de los demás órganos internos de la organización política. Ahora, la norma o las organizaciones políticas en el marco en cumplimiento de este estatuto o reglamentos internos, directivas, de repente normas internas de estas, pueden exigir mayores requisitos a los miembros del órgano electoral central. Claro, la ley les impone que estos tienen que ser afiliados, ¿no? Que tienen que ser mínimo 3, pero pueden ser 5, 7, 9. Por lo general, se suelen utilizar números impares porque en algunas decisiones, como las decisiones que adoptan otros miembros, otros tribunales electorales, como por ejemplo el Jurado Nacional, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, eh, hay puntos divergentes, ¿no? Pueden haber empates y siempre se requiere que una persona, en este caso un miembro o un afiliado, un miembro de este órgano electoral central, sea quien dirima. Por ello es que por lo general son números impares. Estas son la norma, el requisito que impone la ley. Sin embargo, pueden exigirse más requisitos. Por ejemplo, la ley me impone que sean afiliados los 3 miembros o más del órgano electoral central, pero yo puedo exigir que estos afiliados o miembros del OS cuenten con un mínimo de años de afiliados, por ejemplo, 10 años o 15 años, ¿no? Como algunas organizaciones políticas, de hecho, lo imponen así en sus estatutos. Muy bien. Y doctor, sobre en qué momento, cuándo, cómo se debe registrar ante el ROP este órgano electoral central, usted puede dar las pautas para que las organizaciones políticas que estén viendo esta entrevista tengan presente y si tiene también recomendaciones que brindar al respecto. Sí, bueno, la fecha o la modalidad, me dice, la modalidad, plazos, requisitos para estos órganos electorales centrales lo determina cada organización política en su estatuto, reglamento electoral, o de repente directivas de la misma organización política. Su inscripción se da al momento de inscribir la organización política ante el ROC.
hasta, bueno, con la ley 31357, emitida por el Congreso del año pasado, en 2021, se imponía a las organizaciones políticas que éstas renueven sus cuadros políticos o sus cuadros directivos hasta el 31 de diciembre del 2021. Y la misma ley emitida por el Congreso establecía que si es que no logran renovar estos cuadros, entre ellos los miembros de los órganos electorales centrales, estos van a ser prorrogados de manera automática. ¿Cómo sería en el caso de aquellas organizaciones políticas que están en vías de inscripción? Sí, como le decía, las organizaciones políticas en vías de inscripción también tenían el plazo para renovar hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, la ley establece que el ROC no puede dejar de recibir solicitudes de modificación. Si bien es cierto, se va a dejar postular o llevar a cabo elecciones internas de aquellas organizaciones políticas que se encuentren en proceso de inscripción, lo cierto es que esto o su postulación ya al proceso electoral se encuentra supeditada a que logren la inscripción. Si no logran la inscripción, incluso el proceso de elecciones internas sería en vano, ¿no? Entonces, lo ideal sería que si es que el ROC ya como una recomendación, ¿no? Si es que el ROC les confiere alguna observación respecto a por ejemplo, a los miembros de los órganos electorales centrales, o a la constitución, a la elección de sus comités, la subsanación sea cuanto antes, ¿no? Estamos en un proceso, a puertas de un proceso electoral que por la magnitud, por la cantidad de circunscripciones generales a nivel nacional, requiere de la mayor celeridad, no solo del Jurado Nacional de Elecciones, de sus órganos de apoyo, sino también de las organizaciones políticas. Ahora, hablemos de las funciones que cumple el presidente del órgano electoral central. Bien, sí. El reglamento de competencias, aprobado mediante la resolución 923 del 2021, el año pasado, exige de manera innovadora, es decir, a diferencia de los anteriores reglamentos de competencia que se han emitido en anteriores procesos electorales, que el presidente del órgano electoral central va a ser quien represente en las elecciones internas a la organización política. Por lo general, y aunque la norma no le imponía a las organizaciones políticas, estas actuaban a través de su personero legal. Sin embargo, a raíz de este reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas, se ha establecido que, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones va a conferir un usuario y una clave a los presidentes de estos órganos electorales centrales, de tal manera que estos son los encargados y responsables de inscribir en el sistema de clave internas, que también se va a habilitar para estas elecciones internas, de inscribir a los candidatos, fórmulas y listas. En ese sentido, la responsabilidad no solo se limita a realizar este proceso de inscripción virtual, por cierto, sino también a velar por el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los candidatos, fórmulas y listas que se van a presentar. Es decir, la responsabilidad se extiende se limita a los presidentes de estos órganos electorales centrales en la medida que, entiendo, a diferencia de los personeros legales, la ley exige a los presidentes o a los órganos electorales centrales autonomía, autonomía que no es exigida a los personeros legales a través de la ley de organizaciones políticas, ¿no? Entonces, si se requiere que estos órganos electorales centrales sean autónomos, se va a requerir con más razón que sus decisiones, las decisiones que van a adoptar en el marco de un proceso de elecciones internas de cada organización política, también van a ser autónomas y por ende van a ser más objetivas. Ya para ir cerrando, doctor Alonso, respecto de los cuestionamientos que se puedan presentar en el proceso interno de cada organización política, ¿se puede impugnar cualquier decisión que tome este órgano electoral? ¿Puede usted precisarnos cómo sería el caso? Sí, el propio reglamento de competencias establece, en todo caso, cuáles son las restricciones para impugnar las decisiones de los órganos electorales centrales. Para ello, primero hay que precisar que existen órganos de primera instancia, que son los órganos electorales descentralizados, ¿no? Cada organización política, dependiendo de las circunscripciones con las que cuenta a nivel nacional y su participación en un proceso electoral, cuentan con determinado número de
órganos electorales descentralizados. Estos son los que emiten en primera instancia una decisión. Esta decisión puede ser apelada por cualquiera de los miembros afiliados que se sienta perjudicado por esta decisión, y la apelación la resuelve el órgano electoral central. Es quien resuelve la controversia interna como última instancia. ¿Cuáles son las decisiones que no pueden ser apeladas de este órgano electoral central? Aquellas que tengan que ver con candidaturas o afiliados. Por ejemplo, las referidas a tachas. Si algún afiliado presenta una tacha contra alguno de los candidatos a elecciones internas, emite una resolución de primera instancia del órgano electoral descentralizado, la segunda instancia es el órgano electoral central, y esta encuentra su tope ahí. Ya no puede ser impugnada ante algún otro órgano de la organización política o ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que el Jurado Nacional de Elecciones no tendría injerencia en las decisiones que toma el órgano electoral central de cada organización política, solo para aclarar. Sí, claro que sí. Esta es la excepción, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones puede emitir pronunciamiento como órgano, si se quiere, de tercera instancia. No es propiamente una apelación, es una impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para ello también hay reglas. Por ejemplo, la impugnación se debe presentar dentro de los 2 días de notificada la decisión del órgano electoral central. Debe ser elevado el expediente a través de la mesa de partes virtual. Este encargo se le confiere o es responsabilidad del órgano electoral central. La excepción es la que le planteé, ¿no? Respecto a candidaturas o afiliaciones en el marco o en el desarrollo de este proceso de elecciones internas, el Jurado Nacional de Elecciones no puede evaluar ningún tipo de impugnación. Muy bien, doctor Alonso, muchísimas gracias por brindarnos las indicaciones respecto de las funciones que cumple un órgano electoral central dentro de los partidos políticos y más sobre todo en un proceso de elecciones internas. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy bien. Muy bien, entonces tras esta entrevista vamos a una pausa, ya volvemos.